Hola Marlon. Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con la lección número 12. Nos vamos a posicionar ahora en la tarea 4B de la página 127 de tu Kursbuch, ¿ok? Nosotros la semana pasada iniciamos con un poco de gramática acerca del pronombre interrogativo welch, ¿ok? Ahora vamos a abrir un PowerPoint para poder explicarte la teoría y luego ir a la práctica. Ok, Marlon. Fragepronomen es en español pronombres o artículos interrogativos y tiene la raíz welch. Bedeutung es el significado, ¿ok? Vamos a explicar un poquito para que quede más claro. Los pronombres interrogativos, al igual que los artículos definidos que ya hemos aprendido y es el der, die, das, die, acompañan a un nombre, sea una persona o cosa. Estos pronombres interrogativos no pueden ir solos. La declinación de estos pronombres va a estar en función del género, número y caso gramatical. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Welches Auto gehört dir? Der Porsche oder der BMW? ¿Ok? Welches Auto. Sabemos que el artículo de auto es das, por lo tanto, a la raíz welche tenemos que aumentarle una ES. Su traducción en español sería ¿cuál auto te pertenece? ¿El Porsche o el BMW? ¿Qué pasa? Que cuando tú preguntas welche, tú sabes exactamente de qué tipo de auto es. ¿Ok? Por eso es que se usa el artículo definido para responder esta pregunta. Welches Auto gehört dir? Der Porsche. Natürlich. El Porsche naturalmente. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadrito. Así como declinaban los artículos definidos en casos nominativos y acusativos, van a declinar de igual forma estos pronombres o preguntas interrogativas. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño cuadro donde tenemos el primer caso gramatical, que es nominativo, y el caso gramatical acusativo. Vamos a iniciar con el caso nominativo en todos los géneros y números. Primero, pullover. Pullover es der, masculino. Entonces, si yo quiero preguntar por cuál es el pullover, necesariamente al welch le tengo que agregar una ER. Por lo tanto, es welcher Pullover gehört dir, ¿no? ¿Cuál pullover te pertenece? Y yo tengo necesariamente que responder con der Pullover natürlich, ¿no? Porque es algo definido, es algo que yo conozco. Luego nos vamos al artículo neutro, también en nominativ. Welches T-shirt gehört dir? T-shirt es das, por lo tanto, a la raíz se le aumenta ES. Femenino. Welche Hose trägst du heute? ¿Cuál pantalón tienes hoy? Entonces estoy hablando de algo definido, por lo tanto la pregunta es wel. Welche, porque Hose es die. Ahora nos vamos al plural. En plural es igual que el femenino, así que no te hagas ningún problema, solamente hay que estar atenta que el sustantivo tiene que estar obviamente en plural. Welche Schuhe, en este caso, gehören dir. ¿Por qué? Porque son más de uno. Luego nos vamos a ir al caso acusativo en masculino, es igual, Marlon. Welchen Pullover hast du heute an? ¿Por qué? Cuando hacemos la pregunta en acusativo, necesariamente yo necesito un sujeto. Pullover viene a ser mi objeto, por eso es que declina con en. Neutro. Welches T-shirt trägst du heute? ¿No? Tenemos el acusativo, tenemos el sujeto que es du y el pronombre y el acusativo object. Si es femenino, igual no cambia. Welche Hose trägst du heute? ¿No? ¿Qué pantalón te pones tú? Entonces es caso acusativo ya. Plural. Welche Schuhe trägst du heute? ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que para hacer la pregunta en nominative con welche, necesariamente tienes que estar hablando de una sola cosa, porque es nominative, ya sabemos, un solo sujeto. Y cuando tú quieres hacer la pregunta en accusative, necesariamente tiene que ir un sujeto y tiene que ir un objeto.
¿ok? Luego tenemos aquí unos ejemplos de pregunta completas y las vamos a leer. Nominativ, masculino. Welche Pullover ist günstig? Si te das cuenta, ¿quién es el sujeto en la oración? Pullover. No hay otro sujeto, por lo tanto yo tengo que decir der Pullover ist günstig. ¿Ok? Estoy hablando de algo que define, algo que yo conozco, algo que estoy viendo. Neutro. Welches T-shirt ist schön? Y tú dices, das T-shirt ist schön. Lo señalas. F. Welche Hose ist cool? Igual, señalas el pantalón que te gusta porque es algo que estamos definiendo. Plural. Welche Schuhe sind bequem? ¿Cuáles de los zapatos son cómodos? Entonces señalas y dices die Schuhe sind bequem. Die, ¿no? Porque eso está definiendo. Ahora, si nos vamos al caso acusativo y queremos armar una pregunta, ya sabemos que en una oración necesariamente necesito un sujeto y un objeto. ¿Ya? Hemos aprendido a hacer oraciones sin ningún problema y hemos aprendido también a hacer preguntas, pero generalmente con wie, was, wo. ¿Ya? Ahora no, ahora estamos haciendo uso del pronombre welche, que significa cuál o cuáles. Entonces, en este caso, vamos a decir en voz alta la oración en acusativo masculino, welchen Pullover nehmen Sie? Welchen Pullover nehmen Sie? ¿Cuál pullover va a llevar usted? ¿Por qué welchen? Porque sí es el sujeto, entonces la pregunta es, ¿qué estoy llevando? Eso viene a ser en mi objeto. Yo creo que eso ya está claro porque lo hemos visto en otras clases. Neutro, welches T-shirt findest du gut? ¿No? Entonces tenemos el sujeto que es du, T-shirt viene a ser acusativo, pero ahí no me hago problema porque sabemos que en neutro, femenino, plural es igual que en nominativ. Hay que tener atención cuando el sujeto es masculino y ahí hay que declinar. F, welche Hose möchtest du? ¿No? ¿Cuál pantalón quieres tú? O de plural, welche Schuhe nimmst du? ¿No? ¿Cuáles zapatos tomas tú? Espero que con esta pequeña explicación de gramática haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios del libro. Nos vamos, Marlon, a la página 128 del libro. ¿Okay? Dice así, Frage 5a. Lesen Sie die Grammatikkästen auf den Seite 126 und 127 und ergänzen Sie die Endungen. ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí? Simplemente la terminación. Ya tenemos la raíz que es welche, lo único que tú tienes que saber. Se trata de acusativo, se trata de nominativo y efectivamente también tengo que identificar si es der, die, das. Te doy 5 minutos para que puedas hacer el ejercicio y luego pasamos al siguiente.